Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal AESPI Informa. El espacio donde puedes escuchar información veraz y siempre respaldada por especialistas en síndrome de piernas inquietas. Si nos escuchas habitualmente y quieres hacernos alguna sugerencia para que tratemos algo relacionado con el síndrome de piernas inquietas o proponernos algún médico con el que podamos hablar, escríbenos por favor a contacto@aespi.net y lo tendremos en cuenta. En nuestro canal contamos con la colaboración de Información Sin Fronteras. Yo soy Purificación Titos, vicepresidenta de AESPI. Hoy hablaremos con el doctor Pablo Quiroga. Él es especialista en epilepsia, entonces relacionaremos, en lo que se pueda relacionar o diferenciar, la epilepsia con el síndrome de piernas inquietas. El doctor Pablo Quiroga es neurólogo y neurofisiólogo, experto en epilepsia y en enfermedades neuromusculares. Es un buen conocedor del SPI también, claro. Tiene un libro, publicó recientemente un libro, Epilepsia, Verdades y Mitos, con una gran repercusión y gran acogida. Actualmente él ejerce en el Hospital Universitario Torre Cárdenas en Almería. También tiene su consulta privada, donde si lo desean pueden acudir si es que viven en Almería. Bueno, doctor, encantado de recibirle. Buenas tardes, bienvenido a nuestro canal. Buenas tardes, Puri. Buenas tardes a toda esa gente linda que siempre os está escuchando y siempre está informando. Yo felicitaros porque cuando escuché por primera vez el podcast me encantó. Puri, eres una profesional magnífica y transmite muchísimo y eso me encanta. Enhorabuena por el podcast. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por su colaboración con AESPI, que siempre que le buscamos está dispuesto. Bueno, doctor, entramos en el tema de epilepsia. Tiene cierto estigma social esta enfermedad, ¿verdad? Yo me pregunto si realmente eso es, generalmente ocurre así con muchas enfermedades, también con la epilepsia es por desconocimiento. Y nos puede aclarar, Totalmente. si quiere, también pues directamente cuáles son los síntomas de la epilepsia. Efectivamente, Puri, tú decías anteriormente, hablabas de mi libro y en mi libro nace de eso, de la necesidad de romper con todos esos estigmas que tiene la epilepsia, tiene muchísimo estigma y un estigma social tremendo. Por eso digo que el conocimiento modula la conducta de nuestra sociedad hacia la salud. Fijaros que desde la antigüedad hasta nuestros días, ya hace más de 2400 años, Hipócrates decía una cosa que todavía es pero muy actual. Desde la antigüedad hasta nuestros días, según las tradiciones, costumbres y el desarrollo de nuestra sociedad, la epilepsia sigue relacionándose con lo sobrenatural, con lo mágico, con lo divino o con lo sagrado, lo cual produce problemas gravísimos, incluso más que la misma enfermedad. Y decía Hipócrates, los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Pero si llaman divino a todo aquello que no entienden, realmente las cosas divinas no tendrían fin. Fijaros qué contundente era Hipócrates y esto se puede aplicar también al síndrome de piernas inquietas, ¿no? Nosotros tenemos todavía compañeros que no conocen la enfermedad como tal. Ya no digo que sobre los estigmas, que hay muchísimos, sino que también pues hay esa pena de que a veces ahora con la gran información que hay, yo he tenido pacientes que me cuentan, ¿no? Le he comentado que podría tener esta enfermedad porque tengo este tipo de clínica, ¿no? Y al respecto, en cuanto tú comentabas qué es la epilepsia, la epilepsia no es nada más que un mal funcionamiento de un grupo de neuronas que según dónde se vaya a estar ese problema, se puede haber manifestación diversa, Puri. Y eso es súper importante porque, ¿por qué digo esto? Porque lo que conocemos como epilepsia es aquello que vemos en los medios de comunicación, en las series de televisión, ¿no? Aquello de convulsionar, echar espumas por la boca, la gente corriendo.
metiendo los dedos a la boca para que no se trague la lengua. Y aquí aprovecho para decir de que nadie se ha tragado la lengua. Las personas con epilepsia, cuando tienen una crisis generalizada, no se tragan la lengua. No existe un solo artículo que diga o que demuestre que una persona se trague la lengua. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo primero que nosotros vemos es a las personas que cuando hay alguien convulsionando es meter algo a la boca de la persona que está convulsionando. Meten palos, meten cuchara, meten bolígrafos y eso hace mucho daño a la persona que está con esa crisis. Pero mucho cuidado también porque a veces meten los dedos y ha habido amputación del dedo. Entonces, mucho cuidado. Y voy a aprovechar para centrarme en la clínica. La clínica, lo que os decía, no siempre es convulsionar. Esto que es tan llamativo, tan espectacular, que evoca el sensacionalismo de los medios de comunicación y es por eso que lo utilizan, no es lo más frecuente. Hay crisis epilépticas con sensación de manifestación de miedo o de malestar epigástrico o de sensación incluso de lo ya vivido, de la déjà vu que conocemos, ¿no? El déjà vu que muchas veces lo hemos escuchado y ese mal funcionamiento de ese grupo de neuronas, según el área donde esté afectando, pues puede dar esta manifestación. Alteraciones en el olor, alteración en el sonido, movimientos en una parte de la cara, movimientos solamente de una parte del cuerpo, sin llegar a perder incluso la conciencia, que es otra de las cosas que se relaciona con las personas con epilepsia, ¿no? Que cuando hay una persona que sufre epilepsia siempre pierde la conciencia, pues no es así. Muy bien, doctor. Es una información muy buena la suya. Mire, para los que no conocemos el tema, la relación entre SPI, síndrome de piernas inquietas, y epilepsia. ¿Hay alguna relación entre ambas enfermedades y se pueden sufrir las dos enfermedades a la vez o una podría llevar a la otra? ¿O qué relación existe o no hay tal relación? Esto es una cuestión, una pregunta súper interesante, Puri. La coexistencia de la epilepsia y el síndrome de piernas inquietas no es bien conocida. Fijaros, esto es un motivo de trabajo muy interesante a desarrollar. No, en esto, si nosotros nos ponemos a buscar información, vamos a encontrar poca información. Y no es porque no lo haya, sino porque no ha habido ese interés, ¿no? Lo que sí sabemos es que el mal dormir causado por cualquier motivo de alteración del sueño va a conllevar a un fraccionamiento del sueño, a una mala calidad del dormir en las personas con epilepsia y estas personas van a conllevar a tener mal control de la epilepsia. Es una de las cosas que nosotros llamamos pseudo refractariedad. Es una refractariedad que está condicionada no por la misma epilepsia, sino por las consecuencias que conllevan a que existan factores desencadenantes como un fraccionamiento del sueño por un síndrome de piernas inquietas. Esto existe, por ejemplo, los movimientos periódicos de las piernas que muchas veces la familia ve. A veces lo primero que piensa es que puede haber una epilepsia de por medio, ¿no? La diferencia, pues, es por lo que nos cuenta la persona, esos movimientos continuados que suelen ser casi durante gran parte de la noche con pequeños reposo y tal, pues ya nos está diciendo de que a diferencia de la epilepsia, que es algo paroxístico, de breve duración y que no suele repetirse tantas veces por la noche. Entonces, esas son cosas que ya nos dicen de que eso que estamos viendo no es una epilepsia, sino más bien unos movimientos que tenemos que relacionarlo con otras cosas. Y las personas con síndrome de piernas inquietas pues tienen este problema asociado que son los movimientos periódicos durante el sueño, ¿no? Pero es para ustedes, para los especialistas, está bien clara la diferencia. No hay duda exactamente, por lo que veo. Bien, ¿y en qué consiste, doctor, o cómo es ese diagnóstico, digamos, diferencial de la epilepsia? Eh, O nosotros, bueno, o diferencial que he dicho, querría decir, en relación de una enfermedad con la otra, claro. exactamente. Aquí tenemos que tener en cuenta, yo siempre digo, ¿no? Para nosotros la clínica es súper importante, hacer una clínica detallada, haciendo una serie de preguntas y muchas veces las personas, el paciente,
se sorprende, ¿no? Porque Pablo Quiroga o Pedrito de los Palotes, otro compañero mío que haga la valoración, al terminar la valoración ya puede conllevar a un diagnóstico, ¿no? Y decirle, pues tú tienes, lo que tú tienes es un síndrome de pierna inquieta. ¿Por qué? Porque cumple este y este criterio. ¿Y necesitas una prueba? Pues no la necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Saber por qué se está produciendo, si tiene un déficit de hierro, si tiene antecedentes en la familia, si tiene asociado a eso una polineuropatía o otras cosas, ¿no? Si yo voy a pedir esa serie de pruebas, va a ser para respaldar, por eso se llaman pruebas complementarias, ¿no? Para respaldar ese diagnóstico clínico que yo ya he hecho como especialista. Y digo esto porque muchas veces dice, pero si me voy a tomar una medicación y usted no me ha hecho ninguna prueba, ¿cómo es posible que usted me dé un tratamiento, ¿no? Para una cosa que no me ha hecho ninguna prueba? Yo también aprovecho para decirle a mis pacientes de que el tratamiento también apoya al diagnóstico que acabo de hacer. Si yo hago un diagnóstico, doy un tratamiento y hay una mejoría clínica sustancial, blanco es y lo pone la gallina, ¿no? Entonces, a lo que voy, de que estamos haciendo es complementario, incluso el tratamiento es parte del diagnóstico, ¿no? Que, oye, tenía esto, me he tomado esto y resulta de que no tengo esto. Y esto también pasa en la epilepsia y en muchas otras enfermedades. Muchas veces a mis pacientes les digo, pues sí, mira, cumples criterio de epilepsia por esto, y tenemos que tomarnos esta medicación. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas cuando escuchan algún nombre como con tanto estigma como es la epilepsia o como son otras enfermedades, dicen, no, mire usted, yo cuando usted me haya hecho las pruebas y yo ya vea, yo me voy a empezar a tomar la medicación porque son medicamentos muy fuertes, ¿no? Y lo digo también porque hay fármacos que se utilizan para el tratamiento del síndrome de piernas inquietas y que también se utilizan para la epilepsia, pero cuando las personas yo a veces cometo ese error y intento de no hacerlo. Yo siempre le digo a mis pacientes, te vas a tomar esta medicación, pero es que además esta medicación la utilizan las personas con epilepsia para ese tratamiento y no te asustes, no es que yo me hubiese equivocado, sino que es un medicamento que también te va a venir bien para este tipo de problema, ¿no? Si sigue persistiendo esa duda, porque también existe esa duda en muchas ocasiones, el diagnóstico no es tan fácil, tenemos que profundizar en hacer algunas pruebas, como puede ser una polisonografía, un video de toda la noche. Entonces, con toda esa información, la clínica y todos estos procedimientos, ya somos capaces de hacer un diagnóstico en esos casos que tenemos más dificultad, ¿no? Los medios cada vez lo tenemos a mano y tenemos que aprovecharlo, pero yo siempre digo, hay que intentar hacer las pruebas cuando sean necesarias, no esperar de que las pruebas hagan el diagnóstico. Y esto también aprovecho para decir a mis residentes jóvenes que no tenemos que hacer diagnóstico a través de pruebas, tenemos que hacer diagnóstico a través de la historia clínica, a través por eso todavía no nos ha reemplazado ninguna máquina que con el tiempo probablemente lo haga, pero lo que yo digo es de que tenemos que explotar esa capacidad de abordaje que tiene una persona con otra persona a través de toda esa riqueza de la clínica que muchas veces tenemos que ir nosotros guiando para tener toda esa información que deseamos, ¿no? Perfecto, doctor. Yo le iba a preguntar, y usted ya lo ha mencionado un poco, por esa medicación compatible o que compartimos enfermos de SPI y de epilepsia, por si quiere aclarar algo más en ese sentido, de qué tipo de medicación es la común o nombrar algo. O... Sí, siempre digo de que para el tratamiento de cualquier enfermedad hay cosas que son fármacos y cosas que no son fármacos, ¿no? Dentro de esos que no son fármacos, tenemos que hacer énfasis, y yo siempre lo hago con nuestro estilo de vida. Hacer actividad física, técnicas de relajación, evitar los hábitos tóxicos como pueden ser fumar, la ingesta de alcohol,
excitantes que van a influir negativamente en las enfermedades como el síndrome de piernas inquietas o como con la epilepsia, ¿no? En el síndrome de piernas inquietas tenemos una serie de fármacos que vamos a tomar fármacos, pastillas que vamos a tomarlas o parches que nos van a ayudar a paliar, a tratar esa molestia que tiene esta enfermedad, ¿no? No voy a dar nombres en concreto porque yo creo que a veces sesgamos cuando esto llega a nuestros pacientes, pero tenemos muchos fármacos que nos pueden ayudar. Bueno, mucho, he dicho mucho así a la rápida, pero es verdad que no son muchos, son pocos fármacos que tenemos que gestionarlo muy bien porque eso es la otra cosa mala, ¿no? De que como no tenemos muchos fármacos, tenemos que gestionar los pocos fármacos que tenemos porque es una enfermedad crónica. Ojalá cada vez están haciendo investigaciones para ser capaces de curar, de tratar a erradicar esta enfermedad, ¿no? Es verdad que algunos pacientes son capaces de tratarse, de erradicar la enfermedad con determinados procedimientos que no es lo habitual y no es lo normal que se haga. Lo digo porque muchas veces han venido a mi consulta y me dicen, yo sé que esta enfermedad actualmente tiene cura. Desgraciadamente, no todos los casos se pueden curar. Sí, era otra de mis preguntas. Doctor, ¿qué prevalencia tiene la epilepsia en adultos? Y será en niños también, ¿verdad? Se inicia lógicamente en niños también, igual que el SPI. Sí, si yo os digo que los datos epidemiológicos son un problema a nivel mundial, incluso en los países de alto nivel económico, no tenemos unos datos epidemiológicos contundentes. ¿Por qué? Porque hay varios fallos. Yo he participado en uno de los estudios más grandes de España, el Epiveria, en el cual hemos visto una prevalencia, ¿no? En los adultos que está alrededor de la prevalencia de la epilepsia activa alrededor del 6% de cada mil, perdón, de 6 de cada mil personas, ¿no? Y en los países de bajo ingreso económico se puede duplicar o triplicar esta estadística, esta prevalencia, porque hay muchas enfermedades que van a conllevar a que la epilepsia sea mayor, ¿no? La falta de atención, del control gestacional y la atención de los partos en las mujeres en estos países, las enfermedades parasitarias, las enfermedades infectocontagiosas que son mucho mayores en los países en vía de desarrollo, en los países de bajo ingreso económico, que hacen de que estas personas tengan más posibilidades de triplicar la epilepsia. Y en los niños, pues también estos datos no son bien conocidos como en los adultos y tanto en los países en vía de desarrollo van a ser un porcentaje mucho mayor que en los países de ingresos económicos más altos, ¿no? Y esto vuelvo a hacer énfasis en la falta de los controles durante la gestación en la mamá y en la falta de la atención durante el parto en el momento del nacimiento, que va a conllevar ese sufrimiento que hace que estos niños tengan mayor posibilidades de tener crisis epiléptica, ¿no? En los países en vía de desarrollo, como en Europa y en otros países, sí hay un aumento en la población mayor, en la población mayor de 65 años. Aquí aumenta considerablemente. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Hay enfermedades cardiovasculares como el ictus, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que van a hacer que estas personas sean más propensas a tener más posibilidades de epilepsia. Por tanto, si os veis, este comportamiento hace de que estos datos epidemiológicos no sean conocidos en profundidad y cada vez se exige a que sea un problema de salud pública de los países que tengan que preocuparse para profundizar
en estos datos epidemiológicos para poner el tratamiento que merecen estas enfermedades, ¿no? Ujú. Doctor, ¿cómo duerme un niño con SPI y con epilepsia? ¿Se apreciaría la diferencia? Los niños con SPI van a tener un sueño muy fraccionado, ¿no? Igual que eh, eh, esto va a conllevar a que estos niños tengan una serie de problemas cognitivos y conductuales, ¿no? Y los niños con epilepsia, según el tipo de epilepsia, porque hay tipos de epilepsia que se van a manifestar mucho más por la noche que por el día, tenemos que estar atentos para hacer este estudio. Pueden tener fraccionado el sueño y eso va a conllevar a tener más alteraciones conductuales, más alteraciones cognitivas, tienen mucha inatención, dificultad para aprender. Son problemas que tenemos que estar alerta. Hay tipos de epilepsia que tienen descarga durante toda la noche. Es lo que conocemos el síndrome de punta onda continua durante el sueño. Por ejemplo, niños que si nosotros no le hacemos un registro durante el sueño, nunca lo vamos a saber. Y son estos niños que necesitan este tipo de diagnóstico para poner un tratamiento de forma adecuada, ¿no? Por tanto, tanto los niños con síndrome de piernas inquietas como con epilepsia pueden tener el sueño fraccionado. Tenemos que estar atentos y alerta porque sabemos que el buen control del sueño va a conllevar al buen control también de la enfermedad, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué sería lo que alertaría a los padres? ¿Cuáles serían los primeros síntomas y en qué tendrían que fijarse más para poder transmitir a ustedes, a los médicos, lo que observan en ese sentido? El fraccionamiento del sueño, los despertares. eh, Muchas veces la- las, los papás no consultan pues porque se despistan más, consultan porque tienen dificultad para aprender, consultan porque se quedan como ausentes, ¿no? No llegan a convulsionar. O estos niños con síndrome de piernas inquietas, pues tienen muchos movimientos de las piernas, pero claro, como el papá también lo tiene, pues lo da como esto es de familia, esto es normal y esto no pasa nada, ¿no? Estar alerta, esos momentos de dificultad en el aprendizaje, sensación de que se quedan como ausentes por momentos y que luego recuperan, ¿no? Somnolencia durante el día, mayor irritabilidad, nos tiene que orientar de que ese niño tiene un problema y tenemos que acudir al pediatra como primer eslabón para que él valore esto y lo envíe al neuropediatra para dar el correspondiente, hacer un estudio correspondiente y dar el tratamiento adecuado en estos casos, ¿no? Ajá. Antes, doctor, un poco de pasada nombró usted la no cura o sí cura, perdón, de la enfermedad de la epilepsia. El síndrome de pierna inquieta ya conocemos que no es una enfermedad que se cura, sino que se tratan los síntomas, solamente la sintomatología. En el caso de la epilepsia, creo que es diferente, que sí se puede curar la epilepsia, ¿verdad? En algunos casos, en cierto porcentaje. Eso es otro de los mitos que quiero aprovechar para romper aquí, ¿no? Se dice que la epilepsia no tiene cura, pues sí tiene cura. Hay una cura espontánea. Hay grandes personajes, hay grandes personajes en la historia que así nos los dice. Por ejemplo, Einstein era una persona con epilepsia. Alfred Nobel, que todos recordamos por los premios que se dan todos los años, él tuvo epilepsia en su infancia y conforme se fue haciendo grande, pues esta epilepsia desapareció. Es lo que nosotros conocemos como epilepsia edad dependiente. Hay un porcentaje de niños que van a tener esta epilepsia de ausencia, estas epilepsias generalizadas que conforme hay un desarrollo van a desaparecer, ¿no? Hay otro tipo de cura a través de tratamiento. Nosotros tenemos pacientes que controlamos muy bien las crisis, 3 5 10 años, y es lo que nosotros llamamos remisión de la epilepsia. Cuando pasa esto, empezamos a retirar la medicación, haciendo los controles con la electroencefalografía, y vemos que
cuando empiezan a desaparecer estas crisis, empezamos a retirar la medicación y hay esa remisión completa. Otra forma de curar la epilepsia es a través de las técnicas de quirúrgica. No todos los pacientes son candidatos a estos procedimientos, pero aquellos que hay una lesión identificable, que se estudia y vemos ese foco epileptógeno que puede ser resecado, pues se hace ese procedimiento y tiene en estos pacientes que son estudiados en profundidad, gran beneficio porque van a tener mejor calidad de vida, mejor control de las crisis, incluso muchos de ellos desaparece totalmente la crisis, ¿no? Además, con el paso del tiempo, las técnicas mínimamente invasivas, las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, están adelantando y están dando muy buenos resultados, ¿no? Que siga avanzando la ciencia, es lo que nos hace falta a todos. Doctor, yo querría que un poco para terminar, a no ser que después usted no quiera hablar de cualquier otra cosa que yo esté olvidando, que nos diera algún consejo para las personas que creen sufrir epilepsia y SPI. No sé si los daríamos por separado o los consejos serían prácticamente los mismos para aquella persona que dude, tengo SPI o tengo epilepsia. Yo creo que ambas enfermedades lo primero que tenemos que hacer es consultar a nuestro médico de cabecera. Manifestar, vuelvo a decir, la medicina no es fácil y muchas veces hay ese retraso, cada vez conocemos más cosas y cada vez agilizamos en el diagnóstico, ¿no? Ante la duda, el primer eslabón es nuestro pediatra, es nuestro médico de cabecera. Ese primer profesional va a valorar y si existe duda o ve algunos datos que llama la atención, va a remitir al experto, en este caso un neurólogo, experto en síndrome de piernas inquietas, experto en enfermedades de trastorno del sueño o experto en epilepsia, ¿no? Para hacer esa orientación adecuada, porque también hacer un diagnóstico correcto es súper importante, hasta un 40%, y fijaros vosotros, de personas con un diagnóstico de epilepsia no tienen epilepsia. Y esto pues conlleva a tomar una medicación muchas veces innecesaria, ¿no? Por eso es importante esa valoración, esa profundización por un experto. Y los médicos no podemos abarcar todas las enfermedades como tal, por eso hay neurólogos que se dedican pues a la epilepsia, al síndrome de pierna inquieta, a la esclerosis múltiple, las enfermedades de las migrañas, a las enfermedades de las demencias. Fijaros el espectro tan grandísimo que hay. Por tanto, buscar a un experto cuando nosotros tenemos determinada enfermedad. En este caso, pues del síndrome de piernas inquietas, hay neurólogos, hay pediatras, hay diferentes expertos en trastorno del sueño que van a dedicarse a la valoración de este tipo de enfermedades. Nuestro primer eslabón, nuestro pediatra, nuestro médico de cabecera, que nos va a orientar y va a hacer la revisión al especialista para que se haga un diagnóstico correcto que nos va a permitir a dar un tratamiento correcto, que es lo más importante, ¿no? Nos parece que estamos en esa línea siempre con lo que recomendamos en la asociación, de que tampoco hay que aguantarse si se está mal, porque también hay que ir a que te revisen esa medicación que te han puesto, porque a veces nos encontramos con muchos socios, con muchas personas que nos llaman y dicen, estoy fatal, llevo años con esto. Y entonces hay que decirles, pero bueno, vete a decir a ese médico que te revise, que te mire, porque posiblemente ya hay mejores medicamentos o simplemente a ti ya no te vale ese. O sea, siempre ir, no quedarse pensando que no tengo arreglo, que no tiene cura, sino acudir a los especialistas siempre, ¿verdad, doctor? Totalmente, totalmente. No tenemos que conformarnos. A veces dice, pues esto es lo que me ha tocado y esto es lo que yo me tengo que aguantar. Y muchas veces veo a grandes profesionales ahí llevándose la mano a la cabeza y dice, ¿por qué no ha venido antes, no? Porque cuanto antes acudamos, antes vamos a poner ese tratamiento que está buscando. Siempre, siempre se puede hacer algo. Es verdad que muchas veces erradicar
como tal la enfermedad no podemos, pero siempre, siempre podemos hacer algo. Y con los avances cada vez se facilita, se cambia el rumbo de la enfermedad, lo que nosotros llamamos, ¿no? Antes, pues no teníamos los medios que tenemos ahora. Día a día están apareciendo fármacos, día a día estamos profundizando en conocer más la enfermedad y eso nos conlleva también a día tener más alternativas y no perder nunca la esperanza, nunca, porque cada día aparece algo que nos puede ayudar. Doctor, queda claro entonces que la relación entre la epilepsia y el síndrome de piernas inquietas solamente está en cuanto a la medicación que puede ser en algún caso común, ¿verdad? No hay otra relación. Totalmente. Una de las cosas que tenemos que tener son enfermedades clínicamente diferentes. En algunos casos se puede conllevar a que se piense de que un síndrome de piernas inquieta, por esos movimientos que hemos dicho, pueda ser que la mamá piense o el papá piense de que pueda ser una epilepsia. Pues no, esos movimientos continuados y todo eso, decir que la diferencia más importante es que las crisis epilépticas son de aparición brusca, explosiva y de breve duración, a no ser de que hayan algunas características como son los estatus no convulsivos o otras cosas que ahora mismo profundizar en eso no merece la pena. Y lo que decíamos anteriormente, los fármacos, tanto se utilizan para la epilepsia como para el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Como tenemos la pregabalina, la gabapentina, el ribotril y otras cosas de fármacos que se utilizan para la epilepsia o para el síndrome de piernas inquietas. Y que quitaros ese estigma de que estos fármacos son fuertes o es que como lo toma para la epilepsia es que esto me va a sentar mal. No, son fármacos que se utilizan, si están bien utilizados y si están supervisados, no va a haber ningún problema. Son fármacos además que se utilizan para tratamientos crónicos, o sea que fijaros vosotros que tenemos esa tranquilidad de que son fármacos pues con una supervisión no pasa nada. Ajá. Doctor, en cuanto a la prevalencia que hemos hablado antes de los niños, o más que la prevalencia, querría preguntarle ahora en el sentido del origen de la epilepsia. Por ejemplo, en el síndrome de piernas inquietas tenemos información ya bastante demostrada de que en un 50% aproximadamente de las personas es hereditaria. En la epilepsia ese es el origen también en muchos casos. ¿En qué porcentaje es así o es En la diferente? epilepsia, Puri, es una pregunta súper interesante. En la epilepsia es mucho más, ese porcentaje es mucho menor, ¿vale? Y yo en mi libro también transmito, porque ese miedo que hay de que mi hijo va a tener epilepsia porque yo tengo epilepsia, conlleva a que las chicas a veces incluso decidan no tener descendencia, porque yo no quiero que mi hijo tenga esa enfermedad, ¿no? Hay determinados tipos de epilepsia que tienen un componente hereditario, son menores y ese asesoramiento a través del médico pues ayuda muchísimo. Romper ese otro mito, ¿no? De que las epilepsias son hereditarias. Pues no. Es verdad que hay un porcentaje pequeñito a diferencia del síndrome de piernas inquietas y que según el tipo de epilepsia pues no tiene por qué ser un motivo para no tener familia, no tener descendencia. Y es más, ahora con los adelantos que hay en determinados tipos de enfermedades hereditarias se puede gestionar para que la descendencia no la tenga, ¿no? Pero quitaros de la cabeza eso, ese porcentaje es muy poco y lo tenemos identificado cuando esa posibilidad de epilepsia hereditaria puede conllevar a que nuestra descendencia también la tenga, ¿no? Doctor, ¿y algún otro factor, digamos, común a las personas con epilepsia? Quiero decir, la edad, bueno, de la edad ya he hablado de que cuanto más mayor, pues se iba acentuando. Pero lo mismo que pasa con el síndrome de piernas inquietas, que a veces está asociado también a zonas más frías o más calientes, o a mujer o a hombre. ¿Algún otro factor también habría común en el caso de la epilepsia? Eh, una de las cosas que decía anteriormente, ¿no? Son los dos grupos que va a tener más
compromiso en epilepsia son los niños, y esto es más frecuente en los países en vía de desarrollo y que ya lo hemos hablado por esas características, falta de control, el seguimiento en la natalidad, el control durante el parto, ¿no? Y en los países desarrollados, en los países con alto nivel adquisitivo, pues el envejecimiento va a producir enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares que van a ser más importantes, ¿no? Yo no me quiero ir, Pilar, de este programa sin hacer énfasis y referencia en una cosa súper importante. Es los niños, la epilepsia y el colegio. Si nosotros vemos esto en los colegios, muchas veces me llaman para que vaya y dé información, porque todavía siguen concibiendo de que la epilepsia es contagiosa, y el temor que tienen los padres, el temor que tienen entre ellos, es que no vaya a ser de que, fijaros, estamos en el siglo XXI y todavía hay eso. Quitaros de la cabeza, no existe la epilepsia contagiosa, la epilepsia no se contagia. Eso es una de las cosas importantes. Y otra cosa, normalizar. Hay niños que tienen epilepsia, y si los niños asumen de que es una enfermedad que va a tener estas características, con esa información ayudan muchísimo. Yo he tenido casos muy bonitos, en el sentido de que los niños ayudan a su amigo que tenía epilepsia, y no tiene por qué ser un motivo para relegar. Os voy a contar. En un barrio, los niños jugando con el walkie-talkie, y tú dices, ¿y para qué, no? Porque cuando ese niño tenía una crisis, lo que hacían era tranquilizarse, ponerlo de lado, que es la posición de seguridad. Fijaros que un niño haga eso, y evitar de que se golpee la cabeza. Si hay un abrigo, ponérselo en la cabeza, eh, a retirar las cosas que puedan hacerle daño en ese momento, y llamar al papá, decirle, mira, que Pepito ha tenido una crisis, no te preocupes, lo estamos controlando, estamos en tal lado. Y lo toman como algo normal. Viene el papá, ve qué es lo que ha pasado, controla ese momento, y los niños siguen jugando, pero no hay ese terror. Informar, porque nosotros cuando no informamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la universidad, en el trabajo, yo siempre lo digo, tenemos que informar la enfermedad que tenemos. ¿Por qué? Porque si aparece de forma brusca, es un factor de sorpresa que tanto los niños, tanto en el trabajo, tanto en la universidad, es algo que te impresiona muchísimo y que causa pues pánico en ese momento. Si nosotros informamos, mira, a mí me puede dar una crisis, cuando me pasa esto, yo me pongo así, y lo que vosotros tenéis que hacer es esto. Esa información vale muchísimo. Esa información prepara a las personas que nos rodean para saber qué hacer, y normalizan una situación que no tiene por qué ser un momento de pánico, de terror, ¿vale? De verdad que ver a una persona así, pues nos llama mucho la atención, pero si estamos preparados y sabemos qué es lo que es, ese impacto va a ser menos, y vamos a estar preparados para saber qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Me parece importantísimo esto, doctor. Me hace recordar que yo he trabajado en la escuela primaria durante 40 años y nunca tuve ningún caso. O sea, no pude aprender ni bien ni mal, porque nunca tuve ninguna información al respecto, entre las cosas, porque nunca viví ningún caso en mi clase. Pero lo que está diciendo me parece que es fundamental la actitud de todos los que rodean a ese niño, tanto los maestros como sus compañeros, tener esa información y adoptar esa actitud de comprensión, de ayuda y de respeto hacia esa situación tan especial. Cuando conocemos una situación, sabemos qué hacer, conocemos ese momento, y yo creo que normalizamos, y es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Es una cosa a la cual estamos trabajando con mi libro y con toda la difusión que estamos dando en este momento. Y cuando damos esta información en los colegios, en las universidades, incluso a los empresarios, para quitarle aquella información, aquel estigma que tienen, que las personas con epilepsia no pueden trabajar. Lo que hacemos es, si adaptamos ese puesto de trabajo a esa situación,
son personas que luego tú la ves igual que otras personas, incluso se cuidan mucho más. Yo siempre digo, las personas que conducen, por ejemplo, las personas con epilepsia que conducen, no todas pueden conducir, pero más del 70% conducen, tienen menos accidentes que aquellas personas que no tienen una enfermedad. ¿Por qué? Porque tal vez se confían más. Las personas con epilepsia se cuidan, toman su medicación, guardan el sueño, hacen muchas cosas que hacen que lleven una vida mucho más controlada que muchos otros incluso. Son más seguros, el volante incluso seguro. Bien, doctor, creo que hasta aquí llegamos. Yo ya le voy a dar muchísimas gracias por su colaboración, por toda esta información tan valiosa. Me parece una entrevista interesante, todo lo que ha podido aportarnos. Y bueno, le emplazamos a próximos encuentros para alguna cosa que usted pueda aportar o que le requiramos. Muchísimas gracias. Lili, he disfrutado, muchísimas gracias a todas las personas con síndrome de piernas inquietas. Tenéis que estar contentos por ese bonito grupo que tenéis ahí, cada vez innovando, cada vez enviando información que ayuda muchísimo. No solamente el médico ayuda en la consulta, sino vosotros con toda esta información y por tanto, una vez más, felicidades y que lo sigáis haciendo y siempre que pueda ayudar me tenéis aquí. Gracias, doctor. Bien, amigos, pues dejamos este capítulo con esta información tan importante sobre esta enfermedad que yo creo que no es muy conocida y que podamos colaborar en que sea más conocida y sea menos estigmatizada, pues me parece que puede haber sido importante. Y nosotros volvemos en próximos capítulos con nuevos temas, con nuevos médicos, siempre conocedores de su especialidad, conocedores del síndrome de pierna inquieta y todo aquello que pueda tener relación. Os esperamos, por tanto, en nuevos capítulos con nuestros mejores deseos. Hasta la próxima, amigos.